estamos pidiendo es que se penalice completamente el aborto. Esto es una historia que lleva muchos años, una historia realmente machista. Es un asesinato vil, leve, de una persona. Hay muchas cosas que oprimen esa decisión de la mujer. Simplemente por descuido se embarazó y no tuvo la precaución de protegerse y hoy vaya a ir violentamente contra un ser, contra una vida humana. Es una decisión realmente muy personal y más allá de lo que opina la política y la religión, es un pensamiento personal. O sea, realmente es la mujer la que debe decidir sobre su vida, así como los hombres deciden sobre la de ellos. Queremos decirle a la Corte Constitucional que queremos no solamente que no se reglamente el aborto en su totalidad, sino que no queremos las 3 causales de la muerte que llevan desde el 2006 asesinando a nuestros niños. Hay muchas cláusulas que no son políticas, sino que son también religiosas y que dejan a un lado lo que es la mujer y cómo la mujer decide sobre su cuerpo. Eso. Y vamos de la mano de Dios que todo lo puede. Él va a pulverizar el aborto en Colombia. No queremos el aborto en ninguno de sus empaques, en ninguna de sus formas y en ninguna de sus causales. Queremos la vida aquí y ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret y por los siglos de los siglos. Para mi primer embarazo tenía 21 años, porque para ese entonces falló el método de planificación que yo estaba utilizando. El papá de mi hija no estuvo muy a gusto con la noticia, con el tema, entonces siempre prefirió mantenerse al margen. Su primera proposición fue que interrumpiera el embarazo. Entonces mi decisión no fue esa, yo decidí asumirlo sola. Lo tomé, dije, bueno, ya es una consecuencia de alguna acción, yo lo voy a sacar adelante. En el primer cuatrimestre del embarazo yo lo manejaba bien, yo pensaba, digamos que tenía muchas expectativas. Seguí con el embarazo, pero cuando yo estaba más o menos para el 5.º mes, me empezó como de pronto un poquito una crisis. Fue una crisis porque yo todo el tiempo lloraba. Yo le decía pues a mi mamá, a mi papá, a mis cercanos que yo lloraba porque yo no quería tener el bebé, pero pues nunca escuché que ellos de pronto con más experiencia me dijeran, ven, vamos, que tú puedes hacer esto, sino que siempre fue, no, pues ya lo tienes que tener. O sea, y no llores porque ya lo tienes que tener. Todos los días pues me toca levantarme a las 5, alistar a Tomás, salir de aquí a las 6. Voy y lo llevo al colegio porque él de entra a las 6:10 tiene que ya estar adentro en el colegio. Y después a las 11:10 tengo que estar allá en la puerta del colegio porque los empiezan a entregar. Acá era cuando su mamita era pura niña pequeña. ¿Quién no estoy? Usted todavía no había nacido, estaba en el cielo porque no había nacido. Lady Viviana pues era mi hija. Ella tenía 24 años cuando falleció, a causa de haber quedado embarazada del segundo hijo. Ella le gustaba mucho estudiar, era muy ordenada, muy juiciosa en cuestión de estudio y de casa. Cuando supe que era niña, como te decía, en el 8.º mes, fue como, no sé, como si hubiese cambiado el panorama para mí. Porque yo pensé, no, ya es una niña, ya estoy a un mes de que nazca, y sentía como que ya no puedo seguir pidiendo explicaciones, que por qué me pasó. Y empecé a listar todo para ella. Yo entré hospitalizada la noche antes de que ella naciera, no porque fuese a nacer, sino porque yo tenía una complicación. Entonces ellos decían, vamos a tratar de darle manejo, y si no, pues vamos a inducir el parto al día siguiente, porque pues esa complicación puede afectar a tu bebé. Y ya ahí nació mi hija y pues ahí ya todo cambió para bien. Yo estaba muy feliz. Después de que tuve a mi hija, yo empecé a planificar con la inyección trimestral porque era una de las más económicas. El desorden hormonal era increíble. Decidí que yo no iba a seguir planificando con ese tipo de métodos. Entonces tenía un novio para ese entonces y utilizábamos siempre preservativo. A raíz de una de las relaciones no utilizamos el preservativo y pues decidimos optar por un método de emergencia. Yo me tomé una pastilla el día después. Sin embargo, pues no funcionó porque yo al mes y medio supe que estaba embarazada. Cuando yo supe que estaba embarazada, mi hija tenía 2 años, se estaba acercando a los 2 años ya.
y ya siguió estudiando en el SENA y ya empezó a trabajar. Fue cuando se enamoró con un muchacho y quedó embarazada el segundo hijo. Pues, ay, sí, yo la regañé mucho. Duré como más de un mes regañándole y después ya yo misma reaccioné. No voy a tratar mal a esta chinita, Dios mío. Ya que se va a hacer, ya lo hecho, está hecho. Mi novio de ese momento sí fue muy, pues vamos a hablar con tus papás, vamos a hacer. Y yo no vamos a hacer porque yo ya tengo una hija y yo ya sé cuál es la responsabilidad de tener una hija. Además, yo estaba terminando la universidad, yo sí tenía un trabajo, pero pues no era muy bien pago y con ese trabajo era para el sustento de mi hija que no contaba con el apoyo del papá. Ya pago a alguien para que me la cuide, o sea, ¿cómo será si decido seguir adelante? ¿Cómo será pedirle pagar más para que me cuiden a otro hijo? Y además no sé qué actitud vaya a tomar el papá a futuro. Nosotros tenemos a Dios, que es mayoría, sobre todo a la izquierda y sobre todo los grupos pro muerte. Nosotros necesitamos a Dios y necesitamos que Él sea el que se encargue de esto, del corazón, de lo más profundo, para que se pulverice el aborto en Colombia. Creo que el impedimento completo es la religión, son las ideologías relacionadas con la religión, porque estas nos ponen unas trabas y que la gente actúa sobre ellas. Entonces, en ese sentido, pues no se tiene como en cuenta los demás y los quienes no piensan de la misma forma. Nos están diciendo que defender la vida es algo que nos debe dar pena, y es al contrario. Defender la vida es un acto de valentía, y la palabra aborto, o como lo quieren nombrar, interrupción voluntaria del embarazo, es un eufemismo para asesinato. Como mujeres ya pasamos a ser asesinas, pasamos a hacer un montón de cosas que en realidad no somos, entonces están estigmatizando desde una parte de la población a todo el grupo de mujeres. Cuando la época mía yo no sabía, después con el tiempo fue que supe que era pecado abortar, pero después del mes, digamos que tuviera ya un mes y medio, que era pecado porque ya estaba formando más el feto, ¿sí? Pero antes del mes y medio, al mes y unos días, digamos 3, 4, 5 días, pues ya yo supe después con el tiempo que no era pecado porque hasta ahora es un óvulo de sangre nomás, ¿sí? Esa es una decisión propia, pero sí siempre lo he mantenido oculto porque es un tema tabú, porque las creencias religiosas de mi familia van en contra de decidir no tener hijos. Por 10ª vez en Colombia vamos a hacer una vigilia en la calle, rezando durante 40 días y noches frente a Oriéntame y frente a Profamilia, frente al Hospital de Bosa, frente al Hospital de Suba. Y los queremos invitar a ustedes, los bogotanos. Yo soy católica, soy comunicadora social, publicista, y una persona muy comprometida con la responsabilidad social. Hemos visto muchos casos con 40 días por la vida que las mujeres superan esa situación de dolor. Si quedo embarazada en una situación dura, claro que es muy difícil y lo más fácil es que aborte, pero esa es una situación egoísta porque estás poniendo tu vida y tu situación por encima de la de un ser humano inocente que es el bebé. Católicas por el Derecho a Decidir es una organización feminista, laica, de mujeres católicas que defendemos los derechos sexuales y los derechos reproductivos desde una perspectiva de la teología feminista, de justicia social y sobre todo con un fuerte énfasis en la defensa de la laicidad del Estado. Y quiero hacer una aclaración, laicidad no es ausencia de religión, ¿sí? Laicidad es que las religiones puedan coexistir, pero en su lugar, en el que les corresponde, que es en la vida privada. En la vida pública se necesitan son leyes y normas para todos y para todas. A partir de la Constitución del 91, Colombia se reconoce como un Estado laico y no confesional, es decir, donde hay pluralismo religioso y donde pueden coexistir todas las visiones religiosas y no religiosas posibles. Y esto es un gran logro histórico para los colombianos y las colombianas. Y lo que nos muestra es que ninguna moral particular puede imponerse al conjunto de la sociedad. Cada religión,
Cada creencia tiene su espacio en la vida privada de los colombianos y las colombianas. Y temas como estos, como el aborto, el derecho a decidir de las mujeres, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, siempre ha generado mucha polarización en este país. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Y a nosotras las mujeres nos están haciendo creer mentiras de que la vida no vale nada, de que nuestro poder concedido por Dios de traer vida al mundo no vale nada, de que vale más la muerte y no nos podemos dejar. El grave problema es que hay grupos y actores fundamentalistas religiosos de carácter muy conservador que se niegan a reconocer que esto es un tema que está en la agenda de la democracia. Ese aborto o los abortos que se hace cualquier mujer la van a perseguir toda la vida. El nivel de estrés, de depresión, de suicidio, de inconformismo con la vida, de vacío, nunca lo va a superar, jamás. Y si no se arrepiente a tiempo y pide perdón, el infierno, desafortunadamente, el infierno y por toda la eternidad. En un Congreso donde muchas veces no se legisla con la Constitución, sino con la Biblia. Y aquí tenemos que tener respeto por sus creencias. Claro que aquí cada cual tiene derecho a tener una convicción o una religión, pero eso es un asunto privado. Son argumentos muy parecidos a los que hemos esbozado frente a la eutanasia, por ejemplo. El derecho que tenemos a decidir. Lastimosamente, la religión se ha convertido en un instrumento que no nos permite a las mujeres vivir en libertad, vivir en democracia, vivir en derechos, y no hay igualdad. Estamos hablando de casos muy dolorosos todos, violaciones, embarazos inesperados en poblaciones de bajos ingresos, claro que sí, pero nuestra postura es que ante un embarazo no hay dilema, es decir, debemos respetar la vida en todo momento. Indudablemente el aborto plantea el dilema, y el dilema puede ser moral, pues sobre todo quienes profesamos una fe, una religión, y este dilema moral lo que nos lleva a pensar es que primero, ninguna mujer aborta con alegría en su corazón. Cuando una mujer se enfrenta a un embarazo no deseado o a un dilema, lo que hace es sopesar muchas razones, y la decisión de interrumpir el embarazo es la última decisión, no es la primera. O sea, ninguna mujer que sea católica, atea, musulmana, lo que sea, de cualquier confesión o ninguna confesión, no se embaraza para abortar. Y la palabra aborto, o como lo quieren nombrar, interrupción voluntaria del embarazo, es un eufemismo para asesinato. Asesinato de los más jóvenes, asesinato de la población más vulnerable, la cual son los bebés en el vientre de la madre. Suena feo, yo sé, pueden estar diciendo que yo digo una palabra que no es y que en el vientre no hay vida o que no se está matando a nadie, pero es real, el aborto lo que hace es que corta la vida de un bebé, porque no es un animal, es un bebé. Porque es otra persona, no es mi hígado, no es mi pulmón que yo sí me lo puedo arrancar cualquier día. ¡Juan se no murió! ¡La corte lo mató! Todas las conversaciones y discusiones a las que yo he asistido donde están estas personas ponen en un segundo plano a las mujeres, que es la persona humana que está, digamos, en esta ecuación. No solamente la persona humana, sino que si la quieres cosificar, es el cuerpo gestante, es el cuerpo donde tiene lugar esa gestación, y por lo tanto no puede estar subordinada a ese que ellos consideran un interés superior, que es el interés del feto. Pues aquí lo que ustedes quieren con sus argumentos de lo que llaman provida, que realmente no es provida, es una bancada antiderechos que nos devuelve frente a lo poco que hemos ganado las mujeres. Yo creo que todas las personas pueden tener pues una opinión personal frente a lo que quieran, frente a cualquier tema, para eso vivimos en una democracia. Pero cuando uno quiere hacer una conversación, tiene que hacerla en el terreno de los argumentos, y los argumentos no pueden basarse en las mentiras. A lo largo de las conversaciones sobre aborto, los grupos antiderechos suelen mentir y suelen desinformar a la gente y suelen magnificar hechos que no son reales. Yo quiero decirles una cosa y no quiero ser apocalíptica, ¿sí? Pero los países
que han avalado el aborto nunca tendrán paz. Nunca, nunca habrá paz en ese país. A este país, Colombia, le van a llegar unas desgracias peores, las que no le han llegado todavía. Y les voy a decir algo, el nivel de violencia se incrementará en un 1000%. Las muertes por desastres naturales, por accidentes de tráfico, por violencia de orden público, todo eso se va a incrementar al 1000% si la Corte Constitucional se pronuncia en favor del aborto, ¿sí? Y lo otro es que este país pues va a sufrir muchísimo, muchísimo, porque es sangre inocente, completamente inocente, que está clamando justicia al cielo. No le vaya a copiar al tema del aborto, ministro. No me le vaya a copiar a eso, ministro. La Corte Constitucional le ha dado una orden a usted y al Congreso. 6 meses para reglamentar el genocidio más grande en un país. El aborto no es ningún derecho, ministro. El aborto es el mayor genocidio en Colombia. Decirle, mire, ese es un negociado. Está demostrado a nivel mundial. ¿Cómo con ese negociado? Negocian los tejidos. Negocian de todo, ministro. Y eso no está bien. Para los católicos y las católicas es muy importante que conozcan que existe el Código de Derecho Canónico y en este código precisamente hay una normatividad frente al aborto. Entonces tenemos en el Canon 1398 que efectivamente se reconoce el pecado del aborto. Pero a su vez el Canon 1323 y 1324 plantea los eximentes y los atenuantes de la pena de excomunión por aborto. Cuando hablo de eximentes es que se quita la pena y cuando hablo de atenuantes es que se rebaja la pena. Por ejemplo, ¿en qué casos se exime la pena de excomunión por aborto? Por ejemplo, cuando no había cumplido 16 años, cuando ignoraba sin culpa que estaba infringiendo una ley o precepto, cuando obró por violencia o por caso fortuito que no pudo preverse o que una vez previsto no pudo evitar, cuando actuó coaccionado por miedo grave, aunque lo fuera solo relativamente, o por necesidad para evitar un grave perjuicio. Entonces esto es bien importante porque lo que nos muestra es que sí, la Iglesia Católica tiene normatividad frente al tema, pero es una iglesia que comprende. Y cuando nos ponemos a hacer interpretación de estas causales, estas son las razones por las que las mujeres abortan. Ya si llega un punto en donde es totalmente necesario, visto que la madre puede morir, pues que tomen la decisión, la familia tomará la decisión. No puedo yo decir qué debe hacer una familia. Y partimos de un principio o valor que es la libertad de conciencia. Y la conciencia en lo religioso es un ámbito sagrado y es un ámbito muy importante de decisión de las mujeres. Y cuando una mujer decide interrumpir un embarazo, lo hace basada en el discernimiento y en la capacidad que tiene para tomar decisiones éticas y decisiones morales frente a su vida, frente a su sexualidad, su reproducción, frente a todo. Para proteger la vida de las mujeres, la vida entendida como ese proyecto y esa biografía, pues hay que permitirles a las mujeres tomar decisiones y hacer elecciones sobre su vida. Ojalá los que están a ese lado del debate de manera fundamentalista y que no quieren reconocer el pluralismo del tema, ojalá ellos pudieran empezar a mostrar de manera más argumentativa sus planteamientos y en un escenario de mayor respeto. Miguel.
Y sí, yo creo que el debate ellos lo han asumido, y digo ellos porque mayoritariamente son hombres. Ellos han asumido este debate con mucha violencia, con mucha grosería y con mucha falta de argumentación en el marco de la democracia. ¡Póngale condón! ¡Para que no aborten a las mujeres! Y a partir del tema religioso, de la sustancia religiosa, nosotras siempre nos situamos en que ¿quién soy yo para juzgar? Como el propio Jesús nos enseñó. Y casi siempre cuando se toca el tema del aborto, todo el mundo está juzgando, todo el mundo está condenando a las mujeres, les está diciendo todas esas epítetos y todos esos planteamientos de juzgar y de condenar la decisión de las mujeres. Entonces nosotras partimos de aquí, a las mujeres, ¿por qué las tienen que estar juzgando todo el tiempo? ¿Por qué no nos ponemos en los zapatos de la mujer que decide interrumpir su embarazo y que la llevó a tomar la decisión y empezar a respetar como el centro de la decisión a esta mujer? Somos, y no me canso de decirlo, y aquí de pronto se me sale la bioeticista, somos sujetos morales plenos, con competencia para tomar decisiones sobre nuestra vida, así como nos delegan otras cosas en la sociedad injustamente, como el cuidado de los hijos, que para cuidar a los hijos sí les parece que somos muy competentes. Nos han reconocido que seamos nosotras las que tomemos esa decisión a conciencia. Si esta no es la vida, ¿dónde está? ¡Ole, ole! ¡Hola, hola! Si esta no es la vida, ¿dónde está? ¡Ole, ole! Porque es que estamos aquí en esta marcha para salvar dos vidas, la vida del bebé y la vida de la madre, porque la madre también sufre. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. Feminicidio, impunidad para el asesino. Y te pedimos por las 3 causales que desde el 2006 vienen haciendo tanto daño, para que tú, Señor, rompas, derribes y acabes con esas 3 causales. Actualmente en Colombia el aborto está despenalizado en 3 causales. La Corte Constitucional, a través de la sentencia C355 de 2006, tomó la determinación que en 3 circunstancias particulares, la decisión de abortar, de terminar un embarazo, es un derecho fundamental para todas las mujeres y las niñas que así lo quieran y que así lo desean. La primera es cuando el embarazo representa un riesgo para su vida y también para su salud integral, es decir, entendiendo la salud como este estado de bienestar completo que es físico, mental y social. Entonces, para esta primera causal, el único requisito exigido por la Corte es un certificado de un médico o de un profesional de la psicología. Hemos hablado con mujeres que han abortado y ellas dicen que pueden abortar incluso cuando están estresadas, cuando tienen angustia, cuando simplemente metieron la pata y no quieren tener al bebé, no lo pueden tener. La causal que me cobijaba a mí era cuando estaba afectando la salud de la madre y efectivamente estaba afectando mi salud mental. Cuando me practiqué el aborto estaba en el 3er mes, ya estaba terminando el 3er mes de embarazo. Ese era el límite, por eso fue que yo estaba tan preocupada y como no tenía el dinero, pues acudí y les dije, no, estoy entrando a la semana número 12 y no he reunido el dinero, necesito que me ayuden ya. Yo sabía que yo tenía derecho a practicarme el aborto porque era mi vida, era mi cuerpo, era mi decisión. Sabía que yo podía acudir a la EPS, pero también sabía que la EPS pone muchos obstáculos. No es una experiencia fácil, precisamente porque como en nuestro sistema normativo está descrito como un delito,
Entonces ya de ahí todo empieza mal. Primero porque no tengo el respaldo de un lugar que me dé todas las garantías, pues yo tenía mucho miedo. Las implicaciones jurídicas de que el aborto se elimine como un delito son principalmente que las mujeres ya no van a tener miedo de ser criminalizadas por abortar. Esto de miedo es real, ¿no? Conocemos también por esta información que nos dio la Fiscalía General de la Nación que son los profesionales de salud, lastimosamente, los que principalmente denuncian a las mujeres por abortar. ¿Qué tan capacitados se encuentran los profesionales para hacer acceso a la garantía del derecho al aborto? Eso depende, y yo creo que depende muchísimo en la parte de Colombia que nos podamos ubicar. Sí podemos decir que en las grandes ciudades existen iniciativas políticas dentro de la parte distritales o desde ciudades un poco más grandes que sí hacen ejercicio pleno, que hay rutas, que hay instituciones, que hay profesionales capacitados, sensibilizados frente al tema, pero creo que en la totalidad todavía falta muchísimo para que los profesionales puedan llegar a tener como la capacidad para poder ejercer eso. Por ejemplo, yo no vivo en Bogotá, pero Bogotá era la ciudad que tenía más cerca para practicarme uno seguro. Pero pues asimismo tenía que pagar una suma de dinero que no tenía. Pensamos que esas tres causales lo que hacen es abrirle la puerta a que las mujeres aborten porque sí y porque no. Nosotros creemos que el médico, las instituciones de salud se deben intentar salvar las dos vidas. Bajo esa premisa que es, ok, ya existe, el bebé no es como que no ha nacido y todavía no existe, ya existe en el vientre. Bajo esa premisa de que se debe respetar la vida, lo que yo sugiero es, se respeta la vida y ahora vamos a ver qué podemos hacer para ayudar a que el proceso no sea tan duro. El embarazo no deseado representa un riesgo para la salud de la mujer en muchos aspectos, pero principalmente en el aspecto emocional, o sea, en la salud mental. Esto está comprobado por la evidencia y muchos estudios que demuestran cómo la maternidad forzada o el embarazo no deseado que la mujer se ve forzada a continuar resulta en un mayor riesgo de depresión, de ansiedad, es decir, de los desórdenes mentales más comunes. Incluso también se ha demostrado un aumento del riesgo de aislamiento social e incluso de farmacodependencia en el futuro. Esto no quiere decir que todas las mujeres que han tenido un embarazo no deseado vayan a sufrir de una enfermedad mental, pero sí ven el riesgo muy aumentado en comparación con mujeres que decidieron optar por la maternidad y tener sus hijos. En muchos casos, con 40 días por la vida le hemos dado el apoyo a la mujer para que confíe que las dos vidas se pueden salvar. Yo fui directora nacional de salud pública en Colombia y sé que todavía los embarazos deseados no son lo suficientemente protegidos. Las mujeres todavía se mueren mayoritariamente por causas evitables durante el embarazo. Estos dolores de cabeza los cogió como desde los 19 años. Empezó con un dolor de cabeza, iba al médico y el médico le dijo que era migraña crónica, pero le daban pastas para tomar y se le pasaba. Ella ya iba a cumplir 2 meses, ya como mes y medio. Entonces ella le dijo al médico, ay, es que mi mamá no sabe nada de esto y ella me decía que no fuera a quedar embarazada, que ya yo tengo un hijo y el papá se portó muy mal conmigo y mi mamá se puso muy brava y me decía que nunca fuera a volver a quedar embarazada de cualquiera. Entonces le dijeron ay no, mijita, usted toca mandarlas a psicólogo porque usted, ¿por qué nos viene a salir con esto? O sea, ¿usted quiere que le hagamos un aborto? Cuando las entidades, los funcionarios de entidades estatales que tienen competencias frente a la interrupción voluntaria del embarazo niegan el procedimiento o imponen barreras, hay una serie de organismos que pueden hacerle vigilancia y que pueden ser sancionados. Entonces, por ejemplo, un funcionario de alguna entidad, sobre todo, no sé, una entidad del sistema de salud que niegue el procedimiento, o también, por ejemplo, puede ser funcionarios que también tienen competencias que no necesariamente hacen parte del sistema de salud, sino por ejemplo del sistema del sector protección, como es el ICBF, las comisarías que también tienen funciones frente a la garantía de este derecho fundamental, pueden ser por ejemplo objeto de sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación. Asimismo, los hospitales, las clínicas que se nieguen a hacer el procedimiento cuando existe el derecho para hacerlo, también pueden ser objeto de sanciones administrativas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Ella a los 4 meses de embarazo empezó a bajar de peso, en lugar de subir, bajaba. Y las defensas a ella se le bajaron también.
Entonces en los controles era que le decían eso, que se había bajado de peso, que si era que ya no había comido, entonces ella decía que no, que ella comía lo más de bien porque sí estaba comiendo muy bien. Pero igual los médicos le decían, ¿usted qué hacía antes de quedar embarazada? Entonces ella decía que ella estaba estudiando nocturno en el SENA, entonces le dijeron que era por eso que se bajaba de peso, pero eso no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces yo dije, ellos como médicos debían de haberle puesto un tratamiento a ella desde los 4 meses cuando empezó mal el embarazo, a ver por qué ella se bajaba de peso, porque ella en lugar de engordar, el bebé le hacían radiografía, el bebé salía bien y ella salía mal. Entonces decían, no, póngale cuidado porque si la mamá está mal, puede morir. Pues la verdad en ese caso, pues yo digo que los médicos tampoco no debían decir que la va a mandar a la cárcel. Es muy frecuente escuchar que el aborto es un delito. Y esto sucede porque es cierto, estamos en medio de un sistema que es un poco perverso. El aborto sigue estando en el Código Penal como un delito. Sin embargo, existen unas excepciones a través de la Corte Constitucional que están por encima de ese Código Penal y que dicen que en unos casos no es un delito. Entonces, la Constitución con esta sentencia lo que estamos haciendo es desvirtuar el artículo del derecho fundamental a la vida y decirle a las mujeres y a los hombres que la vida se puede violar, que el derecho a la vida no es fundamental y que hay causales en donde hay seres humanos que valen y hay otros que no. Hay muchos casos en donde he escuchado a través de mi trabajo con 40 días por la vida muchas mujeres a quienes les dicen aborta porque tu vida está en riesgo. Y claro, la solución más fácil es que ellas digan ok, aborto antes de que siga creciendo el bebé. Y ahí en el cardiovascular fue donde ella tuvo el bebé y ella ya que se le salía el chino y yo gritando por allá, doctores, que mi hija ya está para tener el bebé, ya está para tenerlo. Igual de ahí la sacaron y la dejaron en un hall, en una camilla ya arreglada y la dejaron ahí. Por la tarde le dieron la salida el mismo día y ella tenía un dolor de estómago muy fuerte. Cuando ella a los 14 días le dio aquí a la 1 de la tarde, le dio fue una convulsión, una fiebre. Entonces ella se bajó a hacer el almuerzo como a la 1 de la tarde, pero ella yo creo que ya se sentía como mareada, ¿sí? Cuando ella sintió que le dio un mareo, se fue desmayando y de allá rápido se vino para el comedor y se sentó acá. Entonces cuando el niño vio que la mamá se cayó al piso desmayada, gritó, tía Daniela, venga que mi mamá se está muriendo. Es muy importante entender qué quiere decir riesgo o peligro en la sentencia C355 del 2006. El peligro o el riesgo se debe entender como la posibilidad de que algo suceda. Si existe la posibilidad de que se afecte de alguna manera la salud de la mujer, existe la causal. Y esto ha sido aclarado en múltiples ocasiones por otras sentencias de la Corte Constitucional que se basan en casos en los que las mujeres han tenido barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces nos vemos enfrentadas a que la comunicación sigue siendo limitada, sigue siendo difusa, como que se piensa que si se accede al servicio de IVE, pues no se puede porque mi vida no está en peligro, desconocemos las violencias que ocurren al momento de la decisión frente a interrumpir un embarazo, se desconoce que la salud mental hace parte de un proceso de calidad de vida para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Me la metieron en un hospital del Yango aquí en Soacha, que esto es de maternidad. Entonces llegué allá y ya la tenían con oxígeno y el médico me dijo, mire, su hija llegó con la tensión bajitica, llegó desmayada, dijo, y le dimos vida con el oxígeno que le tiene ahí, pero ya se está recuperando. Y cuando ya más tarde me dice el médico, mamá tiene que esperar porque su hija tiene una enfermedad muy grave. Dijo, va a haber una bacteria que ella recogió del mismo parto. Ella iba desmayada sin respirar y la anestesiaron toda. Y ahí sí le hicieron el desgrado, entonces la china no volvió a reaccionar, no volvió a despertarse. Y al otro día, a las más o menos 10, 11 de la mañana, la sacaron de aquí del Yanguas de Soacha en una ambulancia y me fui con ellos para el hospital de Kennedy. Cuando la bajaron, yo rápido me fui a mirar cómo era que ella llegaba y ella llegó ya con los ojitos así, ya así. Ni lo sabría ya iba muerta. Faltaba era como morir una partecita del cuerpito de ella, ¿sí? Entonces ya como a la hora de haber llegado a Kennedy, ya me dijeron que había muerto. Vea, y esta es su mamita Viviana, la que está en el cielo cuando estaba estudiando en preescolar, que era pura niñita. Yo no estoy allá. No, tampoco porque estaba en el cielo.
Me da pesar ella cómo pensó en el momento, que supo que estaba embarazada, cómo llegó a reaccionar. Me dio pesar con ella llegar a pensar que iba a hacer un aborto con los médicos, que le hicieran algo. Y los médicos le dijeron que no porque ella tenía mes y medio, pero igual los médicos podían haberle hecho eso, al ver una persona que sufría diciéndole es porque está sufriendo. Entonces, hágale eso. Igual ella ya era mayor de edad, ya tenía 24 años. Entonces digo que los médicos tampoco no decían, ay, la voy a mandar al psicólogo, ay, la voy a mandar a la cárcel si se hace esto. Pues no, porque si ella ve que no es capacitada de tenerlo, sufre mucho y no quiere que una criatura en carne viva se ponga a sufrir hasta grande. De hecho, nosotras sabemos por información que ha entregado la Fiscalía General de la Nación que anualmente en Colombia se criminalizan, es decir, se inicia una investigación penal por el delito de aborto a aproximadamente 400 mujeres, incluso niñas, ¿no? Adolescentes entre los 14 y los 17 años. Las criminalizadas son las mujeres que se encuentran en mayores contextos de vulnerabilidad, es decir, son las niñas, son las adolescentes, son las mujeres que se encuentran en contextos rurales, las mujeres que incluso son víctimas de otro tipo de violencia. La difusión de la sentencia para las mujeres en condiciones económicas y de acceso a servicios más bajos, pues también sigue siendo limitada. Así como que podemos decir que casi después de 16 años de la sentencia, todavía se siguen presentando barreras al informar sobre la sentencia y sobre las causales que tiene la sentencia, que es muy importante. Pues en ese entonces yo no sabía que era legal, hasta ahora que Milena me dice que es legal. Porque en el momento que ella me dijo que la doctora le había dicho todo eso, le había contestado a ella, entonces pues yo me quedé callada porque yo dije, pues como yo siempre sabía que eso, lo primero que era un pecado, lo segundo que tenía cárcel, yo sabía, ¿sí? Entonces al decirme ella otra vez lo mismo, pues ya, bueno, tocó ya, pero para mí fue muy duro de todos modos, ¿sí? Porque yo quería que ella saliera adelante y su hijo ya estaba más grande, pues que todavía no tuviera su hijo hasta que ella no tuviera hubiera terminado de estudiar, tuviera el otro hijo, porque el primero pues lo tuvo a los 16 años, era, pues yo digo, era una menor, ¿sí? Nos estamos movilizando porque aparte de ser miembros de un movimiento católico, somos parte de un Estado colombiano en donde tenemos derecho a manifestar lo que sentimos conforme a la ley. Las causales que tenemos actualmente es si la madre presenta un deterioro psicológico a causa de esto. 2, si hay un riesgo de mortandad en la madre. La tercera se me pasa, pero es alrededor. Entonces no porque a ella la violen, ella tiene que convertirse en una asesina. Creemos que ante esas circunstancias lo mejor es darle el apoyo que podamos, psicológico, emocional, oportunidades de empleo. Si a una mujer la violan, ¿cuál sería el sentido de imponerle una maternidad? O sea, ¿cuál sería el argumento o cuál sería la razón por la que un Estado o alguien le podría imponer a una mujer esa maternidad, salvo que pensara que esa mujer es solamente un dato biológico, que es un cuerpo biológico que se tiene que reproducir, no importa cuáles hayan sido las condiciones en las que un embarazo tuvo lugar? La segunda causal por la cual la mujer puede acceder a un aborto legal y seguro en Colombia en el sistema de salud es cuando el embarazo es producto de violencia sexual o de un incesto. ¿Cuál es el único requisito que ha dicho la Corte Constitucional? Es que la mujer debe denunciar ante la autoridad competente este hecho violento, es decir, la violencia sexual, el acto sexual o el incesto, que también es un delito. La mujer debe denunciarlo y solamente con la copia de esa denuncia la mujer puede acceder al procedimiento. Es el caso de Verónica, es una chica que fue violada durante muchos años, más o menos desde los 12 años hasta más grande, por su papá. Literalmente por su papá. Todas las noches era violada por él hasta que quedó embarazada. Claro, pues obviamente es un alto riesgo de que quedes embarazada si todas las noches te violan. La situación más dura que tú puedes encontrar
¿qué haces? Ahí está nuestra constitución política que nos dice que el derecho a la vida es fundamental y es inviolable, pero está la Corte Constitucional que pasa por encima de este artículo diciendo que hay 3 causales a través de la sentencia C-355 en donde ella, Verónica, entonces tiene la opción de abortar, porque claro, fue violada. Lo que hace Verónica es que dice, bueno, ella tiene una espiritualidad muy alta, ¿no? Ella cree en Dios, ella es católica y ella dice, esta fuerza que me da mi espiritualidad y mi religión y Dios, para los que creemos, que es muy respetable la creencia de Dios, pues le da la fuerza para enfrentar su embarazo. El papá fue a la cárcel y hoy en día el papá murió, pero es un final en medio de todo feliz. Lo que nosotros entramos, digamos, a explicar en la conversación es, pues eso no solamente es un delito, porque que a ti te violen es un delito y que además quedes embarazada como resultado de una violación, sobre todo si eres una niña, que ya automáticamente un embarazo en una menor de 14 años se considera una violación, el resultado de una violación, y por lo tanto obligar a una niña en esas circunstancias sería obligarla a una maternidad forzada. Lo interesante, digamos, de mostrar esto es que aparte de que te estarían tratando como si fueras simplemente una vasija, un cuerpo que puede contener un embarazo, te están negando la posibilidad de que tengas un proyecto de vida y de que tu vida, digamos, se viva de manera integral. Muchas veces los sectores antiderechos cuestionan la existencia de la causal violación, con múltiples argumentos, pero uno de ellos es que se trata de un producto sano, que no tiene la culpa de lo que sucedió. Otro de ellos es incluso cuestionando la veracidad de las violaciones y diciendo que muchas mujeres van a acudir a esta causal de forma mentirosa con tal de acceder a un aborto. Todos estos argumentos simplemente son el reflejo de una sociedad que no cree en las mujeres, de una sociedad que inferioriza a las mujeres, que las revictimiza, que piensa que son mentirosas y que piensa que no son capaces de tomar decisiones por sí mismas. 1 de cada 3 mujeres que era criminalizada por el delito de aborto tenía otro proceso en la fiscalía en el que ella había denunciado ser víctima de violencia o violación. O sea, 1 de cada 3 mujeres que estaba perseguida por la justicia por haber abortado había denunciado ser víctima de violencia o abuso. No porque me peguen tengo que salir a pegarle a alguien. A ella la violaron, pero ella no tiene por qué salir a matar a alguien ahora. Ella no es mala. Ella estaba bien, estaba tranquila, su corazón está puro. La vienen y la violan y ella ¿por qué tiene que convertirse en una asesina? Yo creo que una de las cosas más interesantes que hicimos desde el movimiento Causa Justa fue poder explicarle como al país o compartir con el país una idea que parece muy sencilla pero es difícil de transmitir, y es que la vida no es solamente un dato biológico. Esto ya lo dijo la Corte Constitucional desde el año 2006 y lo han dicho muchos filósofos pues desde Aristóteles, no es que nosotras estamos inventando nada. La vida, además de un dato biológico, es biografía, ¿sí? Porque ¿qué hace la vida, digamos, qué constituye la vida de un ser humano? La oportunidad de escribir tu propio proyecto de vida, de imaginar cómo quiero vivir, qué quiero ser, qué quiero hacer. Eso depende de muchas cosas, de las oportunidades sociales, educativas, culturales, de la capacidad, digamos, material, porque la ventaja que tenemos los seres humanos es que podemos convertir ese hecho biológico en una biografía, ¿sí? Y creo que es muy importante entender esas 2 dimensiones de la vida para entender la decisión que tomó la Corte Constitucional y para entender por qué también la persona, digamos, que debe estar en primer lugar en esa ecuación es la mujer. Es un asesinato vil, leve, de una persona. Entonces hay que respetarle la vida, dejarla entrar al banquete de la vida en este mundo, ¿sí? ¿Cuántos Einstein, cuántos santos, cuánta gente bondadosa, maravillosa estaremos asesinando en el vientre de las madres? Podría decirse que vida hay tanto en un embarazo, en su etapa prenatal, como en una célula, es decir, las células que conforman el cigoto, que más adelante se va a convertir en un embrión y más adelante en un feto y más adelante en una persona al nacer, tienen vida.
Es decir, no hay una discusión científica alrededor de si existe vida antes del parto o después del parto, porque eso es claro, existe vida. Sin embargo, la discusión tiene que estar centrada a partir de desde qué momento existe la persona como tal. Y eso tiene varios puntos de vista, pero desde el punto de vista jurídico, la definición de personas es aquella que nace y se separa y respira autónomamente al ser separada de su madre. En el momento en que la persona nace, se hace acreedora y garante de los derechos humanos. La vida fetal intrauterina obviamente que tiene una protección, es un bien jurídico que el Estado protege y que los médicos y las médicas protegemos, porque por eso hacemos control prenatal, por eso hacemos una cantidad de esfuerzos para salvar las vidas de prenatales de fetos que vienen con problemas, existe hasta la cirugía intrauterina, porque todos esos son esfuerzos que se hacen para proteger la vida intrauterina. Pero no podemos perder de vista de que es una vida que está aún dentro del cuerpo de una persona y que sí tiene el estatus de persona y de protección de sus derechos. Y finalmente, en la tercera causal, que es cuando el feto tenga una malformación grave que haga inviable su vida, lo que debe hacer la mujer es acreditar a través de un certificado médico que existe, que probablemente este feto no vivirá de forma extrauterina. La gran mayoría de los abortos son solicitados y son realizados durante el primer trimestre de embarazo. Esto corresponde a casi el 90% de los abortos. Otro porcentaje se realiza durante el segundo trimestre, es decir, después de la semana 12 a 14. Y un porcentaje muy pequeñito se realiza en semanas gestacionales avanzadas. Es importante entender sobre esto que las mujeres que requieren terminaciones del embarazo en semanas gestacionales avanzadas son en general mujeres que tienen un grado de vulnerabilidad mayor. Es decir, son mujeres que si bien en un principio habían decidido continuar con el embarazo, surgen situaciones como malformaciones fetales, enfermedades diagnosticadas por primera vez que hacen que sea necesario interrumpir el embarazo. Por ejemplo, en el momento en que el bebé viene con malformaciones, es como si fuéramos una empresa en donde estamos haciéndole control de calidad a los seres humanos, y porque este ser humano de pronto no venga con la oreja o venga con un solo brazo o quizás venga con alguna deficiencia cognitiva, pues no vale. Y nosotros entonces somos como ese dueño de la empresa que hace el control de calidad y que lo que no sirve pues lo botamos a la basura. Literalmente los bebés abortados son botados a la basura. Si bien hay situaciones en las que una malformación fetal puede determinar que un feto al nacer no vaya a vivir, existen muchas otras situaciones en las cuales haya anormalidades, malformaciones, problemas genéticos que determinan que esa persona al nacer va a tener una menor calidad de vida o situaciones de discapacidad, de dependencia, de sufrimiento o de enfermedad. En estas situaciones es muy importante que la mujer reciba toda la información objetiva, porque es ella y solo ella quien debe decidir. Porque es importante recordar que no se requiere un documento que diga certificado médico, sino que también el hecho que el profesional de la salud lo consigne en la historia clínica todas estas afectaciones, ahí se entendería que está la certificación, pero hemos visto que los profesionales a veces se niegan a poner esa información en la historia clínica o a entregarle la historia clínica a la mujer, de emitir el certificado, de realizarle exámenes, y en este sentido pues lo que están haciendo es dilatar el procedimiento. Y es por esto que la cantidad de discapacidad o de problemas que pueda haber como resultado de una condición no determina la decisión. Lo que determina la decisión es la mujer y lo que ella está dispuesta a hacer con su embarazo y los riesgos que está dispuesta a correr, porque es que esto implica una carga no solamente para la persona que nace, sino también para la madre que se va a convertir en la madre de esa persona que nace. Y hay una cosa muy interesante que pasa con el aborto y la sentencia de la C355 del 2006 que despenalizó el aborto en 3 causales. Lo interesante de esta sentencia y todas las que surgieron después es que el aborto no es obligatorio. O sea, el aborto es una opción en 3 causales. Entonces, a los grupos religiosos y a las hombres y mujeres que estén en contra de este tema,
Yo siempre les digo, tranquilos y tranquilas, no se desesperen, no se angustien. Si ustedes están en una de esas 3 causales y no quieren hacerlo por sus convicciones, por su visión del mundo, pues no están obligados a hacerlo. Pero lo que no pueden es imponerle al conjunto de la sociedad su visión moral particular. Así estemos violadas, así sea por malformaciones, es una decisión muy personal para brindarle dignidad a las personas. No lo tiene por qué decidir la política. No es un derecho, es un negocio. No es un derecho, es un negocio. Existe una diferencia muy grande entre un aborto seguro y un aborto inseguro, en términos del número de complicaciones y de la posibilidad de muerte. Entonces, un aborto seguro es aquel que se realiza bajo las técnicas que están avaladas por la literatura científica y por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en un ambiente de higiene y de estándares de calidad adecuado y por una persona calificada. Esto se trata de un procedimiento médico que tiene los riesgos más bajos de todos los procedimientos médicos. Es muy importante decir que esos servicios se vienen prestando desde el año 2006, de manera insuficiente y con muchas barreras. El sistema en el que vivíamos antes era un sistema donde el aborto era un derecho humano fundamental y al mismo tiempo era un delito. Y esa dualidad hacía que muchas personas en el plano, digamos, individual o personal, se negaran a prestar servicios, incluso contrariando la ley, algunas instituciones también se negaban. El aborto inseguro es el aborto que se realiza o con las técnicas no adecuadas o por parte de personal no entrenado y sin las condiciones de higiene y de instrumental que se deben tener en el lugar. Estos abortos sí conllevan muchos riesgos, no solamente desde el punto de vista físico, porque puede haber hemorragias, perforaciones, lesiones, incluso hasta la muerte por infecciones, sino que también conllevan muchos riesgos mentales. Una mujer que se ve sometida al estigma de un procedimiento ilegal, clandestino, en el que incluso puede recibir abuso psicológico, incluso se han descrito casos de abuso sexual, pues obviamente pone muy en riesgo su salud. Si tienes el dinero, te puedes practicar uno muy seguro, pero si no, seguramente vas a tener complicaciones. De lo que recuerdo, yo no tuve un buen trato cuando me practicaron el aborto, porque yo no estaba pagando la cantidad que ellos pedían. Ellos para ese entonces pedían 600 mil o 700 mil pesos, que eso era más o menos un salario mínimo. Eso era lo que yo ganaba en el trabajo que yo tenía en ese momento. Yo trabajaba en el día, estudiaba en las noches. La existencia del aborto como delito y todo el estigma alrededor del aborto como una decisión que no encaja con los estereotipos de mujer que impone la sociedad patriarcal, tiene una consecuencia y es la consecuencia económica. Es decir, muchas personas especulan brindando el servicio de aborto y abusan de las posibilidades económicas de las mujeres. Nos explican las tarifas, entonces hay tarifas de acuerdo al tipo de atención que quieras recibir. Si quieres una atención plus, entonces pues obviamente es la tarifa más alta, que era con anestesia, cuidado médico, te podías quedar esa noche ahí si querías, si te sentías muy mal, como porque pues cualquier complicación puede ocurrir después de como cualquier procedimiento. No explican que hay una tarifa mínima, esa no la explican, están esperando a que, pues como tienes la urgencia y como supuestamente estás haciendo algo indebido, entonces ellos también juegan con esa presión, ¿no? Tampoco es que te hagan pensar que está bien lo que estás haciendo, sino que te están presionando, están jugando contigo, con que, porque si tú dejas pasar de tal tiempo ya no podemos practicarte. La mayoría de las mujeres en Colombia, con lo que sabíamos del modelo de causales, pero en el mundo entero, interrumpen tempranamente el embarazo. Es decir, cuando deciden interrumpir, van lo más rápido posible, es decir, lo más rápido después de que se enteran. La mayoría de las mujeres se enteran que están embarazadas cuando tienen 8 semanas de embarazo. Entonces, mientras toman la decisión y van al hospital o acuden, digamos, al servicio de salud, ¿no? al servicio de salud que sea necesario, pero lo hacen tempranamente si hay garantías en los servicios y trato respetuoso y de calidad, y quiero insistir en esto porque depende de nosotros como profesionales de la salud que esas interrupciones se hagan tempranamente.
Hay un desconocimiento de dónde acudir sin recibir nociones de discriminación, dónde acudir donde no me puedan llegar a judicializar por el delito, o simplemente busco alternativas más sencillas que puede ser en internet, unas pastillas que me pueden costar 400.000 pesos, pero la forma de buscar procedimientos más rápidos o buscar procedimientos donde no voy a encontrar juicio se convierte pues muchísimo más asequible para ellas porque hay un desconocimiento. O incluso mujeres que han sido rechazadas por el sistema de salud en su solicitud de interrumpir el embarazo y han visto dilación en el proceso hasta que llegan a semanas gestacionales avanzadas. En general, el riesgo asociado a un procedimiento de aborto seguro es menor en cuanto menores sean las semanas y por eso, en general, sería lo ideal que se hiciera tan temprano como fuera posible. Sin embargo, tiene que estar disponible tan tarde como sea necesario porque muchas de estas mujeres siguen necesitando el procedimiento y obstaculizar o prohibir el procedimiento por edad gestacional lo único que haría es, primero, dejar por fuera a mujeres con mayores necesidades incluso que las mujeres que han tenido sus abortos en el primer trimestre con mayores complicaciones médicas, sociales y mentales y segundo, hacer que estas mujeres recurran a abortos clandestinos y son precisamente los abortos clandestinos en semanas gestacionales avanzadas los que más conllevan riesgos, los que más conllevan muertes. Y hay un 1%, o sea, una mínima cantidad de mujeres que interrumpen después de la semana 20. En esos dos grupos se concentran las mujeres más vulnerables. Las niñas que no se enteran de su embarazo, primero porque han sido víctimas de abuso y violencia que muchas veces ni reconocen ni cuentan. Segundo, porque se demoran en llegar a un servicio, o las mujeres víctimas de conflicto, o las mujeres que viven en las zonas más alejadas, en las zonas rurales, que hasta ahora en Colombia son las que cargan con las complicaciones del aborto inseguro. Por ejemplo, yo no vivo en Bogotá, pero Bogotá era la ciudad que tenía más cerca para practicarme uno seguro. Pero pues asimismo tenía que pagar una suma de dinero que no tenía, como te había contado. Entonces, entre más rápido vengas con el dinero, más rápido te vamos a poder ayudar. Nunca escuché que me ofrecieran algún tipo de apoyo económico o algo así, pese a que yo expliqué mi situación, pues que era estudiante, mi novio también, teníamos pues un trabajo donde recibíamos un mínimo. Entonces ya empezaban a pasar los días y para nosotros era muy difícil reunir el dinero porque cada uno tenía sus obligaciones y además yo tenía la obligación de mi hija y para mí pues era prioridad de ella que de pronto dejarla sin comer por ir a practicarme el aborto. Entonces yo decía, no tengo que ahorrarlo, pero pues tampoco puedo de sopetón coger una quincena y pagarlo. Nosotros nos movimos para allá ese mismo día con ese dinero. Buscamos a una de las orientadoras, le dijimos, y ella, no, porque no habías venido antes, me has comentado la situación. Yo, porque cuando he venido nunca me dijeron nada de si no es tanto y pues cuando tenga el dinero vuelva. Ese mismo día me practicaron el aborto. No me pusieron anestesia porque pues yo no estaba pagando los 700.000. A uno le hacen tomar unas pastas antes de entrar. Esas pastas pues son para ayudar a dilatar un poco. Obviamente se sienten contracciones, yo que ya tuve un parto pues era como contracciones y son dolorosas. Cuando me estaban practicando el procedimiento, entra un médico y una enfermera. Yo estaba muy asustada, tenía la tensión alta, estaba muy asustada. Me estaba doliendo, así que yo me quejé. No me quejé exageradamente, solo me quejé porque me dolía. Y el médico, pues que yo lo veía mis piernas ahí sobre el equipo médico. Él estaba agachado y se levantó y me miró y me dijo, yo no voy a continuar practicándote el procedimiento si tú empiezas a quejarte. Entonces, si tú te quieres quejar, entonces continúa con el embarazo. Finalmente él continuó, terminó el procedimiento, no tarda más de 20 minutos. Uno se recupera del dolor más o menos a los 45 minutos. Son esos lugares clandestinos que no cumplen con las normas, que no cumplen con los protocolos, son realmente el problema, porque ahí es donde ocurren los procedimientos de aborto inseguro, ahí es donde las mujeres pues digamos encuentran complicaciones, afectaciones, incluso la muerte, ¿no? No hay que olvidar el caso de una mujer en Barranquilla a inicio de este año, donde la mujer accedió a un consultorio pues supuestamente ilegal en un barrio en Barranquilla y accedió a este procedimiento y producto de las complicaciones murió.
Lo que puede hacer una mujer cuando está enfrentando barreras de cualquier tipo, barreras donde el profesional de la salud la violenta, la maltrata, le niega el procedimiento porque todos son objetores de conciencia cuando está prohibido la objeción de conciencia institucional, es que la mujer pues pueda activar diferentes rutas, ¿no? Entonces puede activar, por ejemplo, al ser la interrupción voluntaria del embarazo un derecho fundamental, esto quiere decir que puede ser exigido y protegido a través de una acción de tutela. Definitivamente sí, es un negocio. Y pese a que estamos hablando de un derecho, porque es un derecho fundamental, básicamente, es derecho a la salud, pero el gobierno, las políticas públicas no lo hacen ver así. Considero que fue un tema así de empresa como tal, no motivos personales del cuerpo médico, porque si el médico está practicando un aborto es porque definitivamente está de acuerdo. Pero uno pensaría o esperaría que además de que está de acuerdo, hay apoyo, ¿no? Sabemos lo polémico que es el tema, lo mucho que estigmatiza, y yo esperaba que el médico supiera que si yo había tomado la decisión era porque yo quería y porque tenía el derecho. Pero al ver el trato de él hacia mí, sentí que él lo hacía porque es su trabajo y siente que me está haciendo un favor, o sea, de cierta forma también me estaba estigmatizando. La objeción de conciencia es un mecanismo que se instaura para que las personas puedan proteger su derecho a la libertad de conciencia. Es decir, si un médico o una médica no está de acuerdo con realizar un aborto, ella o él mismo, por sus preceptos morales o religiosos o sus principios, está en todo el derecho de no hacerlo. Es decir, nadie puede obligarlo a realizar un procedimiento con el que no está de acuerdo desde el punto de vista moral o espiritual. En ese caso sería más por razones de conciencia que por capacidad técnica, porque la interrupción voluntaria del embarazo es un procedimiento sencillo realizado por una persona que tiene entrenamiento y que tiene los materiales que se necesitan para hacerlo. No se sigue formando en el tema también de humanidad, de servicio, de derechos humanos, de derechos sexuales y reproductivos. Entonces esa deficiencia hace que en el momento de la práctica pues no se tengan los insumos propios frente a esto. Yo estudié medicina en Medellín y a mí no me dieron mi clase sobre aborto porque la persona que dirigía la cátedra de ginecobstetricia era una persona antiderechos, cosa que yo supe después. Simplemente uno estaba esperando la clase y el profesor nunca llegaba. Incluso no me enseñaron métodos anticonceptivos. Yo aprendí en mi primer trabajo. Muchas personas durante su formación médica no ven ningún tema relacionado con el aborto o lo ven tangencialmente o lo que es peor, lo ven a través de la visión de otras personas que pueden tener sesgos morales o personales, que tienen todo el derecho a tener, pero que de ninguna manera pueden transmitir a un estudiante y a un futuro profesional que tiene en sus manos la garantía de un derecho a la salud y que debe estar en la capacidad de brindar este servicio. Yo creo que las facultades de medicina están en mora de enseñar temas muy sustantivos, temas como pensar la salud como un derecho, ¿sí? Enseñar el derecho a la salud y en el marco de ese derecho enseñar el tema del aborto. Nosotros hace un par de años estudiamos unos currículums de algunas universidades que incluían universidades públicas y privadas y te puedo decir que hay una precariedad muy grande en la enseñanza profesional en las facultades de medicina hasta donde yo conozco. Se tienen que generar políticas internas que permitan llevar a las universidades estos pénsul, que permitan generar estos diálogos en las universidades, que se permita hablar de las violencias basadas en género, también de las violencias ginecostétricas, que se incluye cuando las mujeres son víctimas de violencias por acceder al derecho al aborto. En Colombia no todas las personas que se dicen objetoras de conciencia son objetoras de conciencia. Nosotras hemos hecho un par de estudios con el Grupo Médico por el Derecho a Decidir y sabemos que muchas personas que se dicen objetoras porque no quieren prestar un servicio o porque creen que es un delito o porque les incomoda la situación que les genera entre otros colegas. Por eso es tan importante cumplir con las reglas que la Corte ha puesto en materia de objeción de conciencia. También nos vemos enfrentadas a que las jurisprudencias también locales no hacen iniciativas, no generan programas, no generan líneas, sabiendo que ya hay una línea nacional de que es una obligatoriedad de todos los servicios poderlas implementar. ¿Qué requisitos tiene que hacer para poder objetar conciencia? Uno, tiene que ser por escrito. Es decir, el profesional de la salud debe entregar un documento en el que diga que es objetor de conciencia.
tiene que ser fundamentado, es decir, no puede decir el profesional de la salud, yo no estoy de acuerdo con el aborto, punto, o yo no estoy de acuerdo con la Corte Constitucional, no, es decir, es argumentar por qué realizar este procedimiento médico que está obligado a hacerlo, por qué esa realización de ese procedimiento implica una vulneración a sus creencias religiosas, a sus creencias éticas, a sus creencias personales, es decir, tiene que ser un tema fundamentado, escrito y explicado. Asimismo, los profesionales de la salud también pueden ser objeto de sanciones e investigaciones disciplinarias. Existe el Tribunal de Ética Médica, donde pues todos los ciudadanos y ciudadanas pueden acudir cuando un profesional está cometiendo irregularidades. El desconocimiento de la sentencia, tanto también a los profesionales, es grandísima. Entonces, al no tener esta comunicación directa, pues los profesionales no pueden hacer difusión a las mujeres en ciertas condiciones en ciudades o en ciertos municipios. No todos los desafíos que tenemos en materia de aborto son propios del aborto, son desafíos propios de nuestro sistema de salud. Nosotros tenemos un sistema de salud con muchas falencias, no nos vamos a extender en eso aquí ahora, pero uno de los problemas, digamos, es asegurar el acceso a servicios. No es lo mismo acceder a una IVE en la ciudad como acceder en la ruralidad o acceder en ciudades intermedias. Entonces, eso es una limitación grandísima al acceso a servicios. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando en un municipio o en un lugar solamente haya un profesional de la salud que pueda hacer el procedimiento, no importa que sea objetor de conciencia, está obligado a hacerlo. Y muchas veces tanto las mujeres como el gremio médico experimenta barreras hacia esa información, es decir, existen muchos argumentos autocientíficos, mensajes que tienen que ver con coerción moral, con mentiras. Lo que la Corte Constitucional sugiere es que los profesionales de la salud, siempre que ingresan a trabajar a una clínica o un hospital, es deber de ellos comunicarles a su empleador si son o no objetores de conciencia. Ellos no pueden tener en una clínica donde todos los médicos sean objetores, tienen que tener al menos algunos que hagan el procedimiento. Entonces, si tú no tienes capacidad para atender a una mujer en una institución, digamos, de salud determinada, tener clarísimo cuál es el procedimiento para que esa mujer pueda ser remitida sin que esto genere un costo para ella, y me refiero a un costo material, a un costo de tiempo, a un costo personal, por otra institución de salud que sí tiene la capacidad para hacerlo. Y también la otra circunstancia en la que están obligados, así sean objetores de conciencia, es cuando la vida de la mujer está en un riesgo inminente. Entonces, estas son circunstancias donde la misma Corte Constitucional ha reconocido que pese a que se estaría desconociendo como este derecho a la objeción de conciencia, priman otros derechos fundamentales de mucho más valor y peso, como es la vida y la salud de las mujeres. La objeción de conciencia no exime al objetor de conciencia de dar la información veraz y objetiva y sin sesgo y sin tratar de hacer coerción. Y tampoco aplica para el personal que es satélite al procedimiento, es decir, las personas que están brindando otros servicios como la anestesia, las consultas iniciales, es decir, solo aplica a la persona que directamente va a realizar el procedimiento. El Estado debe generar una ética pública que garantice los derechos de todas y todos, sin importar que tengan una religión o una creencia en particular. Y en estos debates de los derechos sexuales, los derechos reproductivos, la autonomía frente a decidir por un aborto o no, es fundamental esto, porque pueden coexistir las diferentes visiones, pero necesitamos son políticas públicas, leyes, normas y visiones de sociedad que garanticen que las mujeres no tengan que enfermarse ni morirse por abortos inseguros. Y la segunda, decir que la conciencia no es algo que le pertenece solamente a los objetores. Las personas que prestan servicios de aborto también tienen conciencia y también lo hacen a partir de su compromiso, de un compromiso, digamos, basado en su conciencia, porque ponen por encima de cualquier otro interés una necesidad de salud que tiene una mujer. Y además, las mujeres también tenemos conciencia, tanto las que deciden no interrumpir como las mujeres que deciden hacerlo. Soy la representante legal de Cristianos por Colombia. Somos un grupo significativo de ciudadanos a nivel nacional y por supuesto estamos a favor de la vida, a favor de la familia como diseño original, a favor de principios y valores y a favor de la libertad de cultos. Bueno, nosotros somos pro vida, pero también respetamos las leyes, por supuesto. Y ya hay 3 lineamientos aprobados por la Corte y que nosotros respetamos absolutamente, que es por el aborto se puede inducir a través de una mamita
que haya sido violada y no quiera a su bebé, de una malformación del feto o de riesgo de vida de la mamá. Esas 3 causales es con lo que nosotros estamos diciendo hasta ahí. Paren ahí. El movimiento Causa Justa, como su nombre lo indica, es una idea que surge al seno de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que venía trabajando en el país desde el año 98. Los primeros años de nuestro trabajo fueron años difíciles porque vivíamos en un contexto de total prohibición del aborto, hasta el año 2006, cuando una decisión constitucional despenalizó por primera vez el aborto en Colombia de manera parcial y creó lo que llamamos el modelo de causales. Nosotras en ese momento tomamos la decisión de hacer todos los esfuerzos que estuvieran a nuestro alcance para implementar esa sentencia, para que se convirtiera en una realidad en la vida de las mujeres. Esta sentencia también es importante porque claramente reconoce que esta penalización absoluta que había antes del 2006, donde no habían causales, donde no habían excepciones ni circunstancias, lo que hacía en últimas era cosificar a la mujer, ¿no? Decir que la mujer solamente tiene como fin en la sociedad la reproducción. 14 años después nos dimos cuenta que el modelo de causales era un modelo agotado, que la mayoría de los abortos en Colombia seguían siendo ilegales, que había muchas diferencias entre grupos de mujeres según donde vivieran, según su raza, su etnia, su edad. Sospechábamos que a las mujeres las criminalizaban por el delito de aborto y en ese momento entonces resolvimos volver al objetivo con el que habíamos nacido, que era lograr la despenalización total del aborto en Colombia. Rápidamente invitamos otras organizaciones. Entonces ahí pues el movimiento de mujeres empezó a buscar otros espacios donde también se podía hacer una incidencia para lograr un avance. Encontró en la Corte Constitucional un escenario donde era posible llevar este debate, ¿no? Llevar este debate con argumentos, llevar este debate también trayendo toda la experiencia internacional que había hasta el momento. La primera y más importante, abrir la conversación sobre aborto en Colombia. Abrir la conversación en nuestros términos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotras pudiéramos explicarle al país por qué era tan importante eliminar el delito de aborto, y lo que nosotras le estábamos preguntando es: Corte Constitucional, el artículo 122 del Código Penal, que crea el delito de aborto, consideramos que es inconstitucional por estas y estas razones, porque nosotras formulamos 90 argumentos relacionados con la salud pública, con el marco internacional de derechos humanos, con la crítica al uso del derecho penal en materia de aborto. Las mujeres han construido los argumentos legales, argumentos morales, argumentos sociales de por qué el aborto debe ser un derecho y no debe ser un delito, y el movimiento de mujeres empezó a hacer incidencia en todos estos órganos de poder. Terminando el año 2020 y en un contexto, digamos, particular, porque habíamos visto unos intentos de retroceder lo que habíamos logrado a comienzos de año, en ese intento de retroceso la Corte se expresó parcialmente sobre el tema y nosotras entendimos que había una oportunidad dentro de la Corte y presentamos una demanda. Esa demanda, conocida como la demanda del movimiento Causa Justa, la firmamos 5 organizaciones: la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Women's Link, el Centro de Derechos Reproductivos, el Grupo Médico por el Derecho a Decidir y Católicas por el Derecho a Decidir, donde le pedíamos a la Corte elimine el delito de aborto del Código Penal y hagamos una regulación fuera del ámbito penal. Pero no fue solamente una demanda que fuimos y registramos allí. A esa demanda adhirieron más de 100 personas. La Corte recibió más de 114 amicus, que son opiniones de personas expertas nacionales e internacionales, y paralelamente, como digo yo, mientras allá tenía lugar una conversación cerrada, tenía lugar una conversación pública que nosotras seguimos motivando y moviendo para que cada vez más personas comprendieran de qué se trataba esta demanda. Ruega por mí, madre mía, madre de todos. Ruega por ti, hija mía, hija de todas, por nuestra libertad, por nuestros derechos, porque no nos asesinen por ser mujer, por los siglos de los siglos. Cierran la puta calle estos imbéciles.
Bueno, en esta entrevista me estás planteando casos que son muy dolorosos y todos esos están en esa misma línea. Violaciones, malformaciones, niñas de 11, 10 años embarazadas, todos esos casos terribles que nos imaginamos y más allá. Mi respuesta es, ante un embarazo no hay dilema, no hay dilema, la vida se respeta, pase lo que pase. El aborto no debería estar en el Código Penal. Un procedimiento de salud que puede ser necesario para salvaguardar la vida y la salud de una persona no tiene por qué estar en la justicia penal. Entonces, principalmente, o el efecto material más importante o el más directo para la vida de las mujeres es que no van a ser criminalizadas. Con una votación de 5-4, la Corte Constitucional estableció que desde hoy la interrupción voluntaria del embarazo durante los primeros 6 meses de gestación deja de ser delito en nuestro país. La Corte Constitucional atendió nuestras razones, los argumentos de la demanda del movimiento Causa Justa y resolvió en favor de la protección de los derechos de todas las mujeres colombianas. Creo que hoy las mujeres en Colombia tenemos mucho para celebrar. Celebrar que el aborto sigue siendo un derecho humano fundamental en 3 circunstancias y que ahora también, oigan esto, es posible abortar según nuestras propias razones. Hasta la semana 24, sin que sea un delito, sin que nadie pueda volver a señalarnos ni perseguirnos. Hemos logrado instalar la posibilidad de la despenalización social del aborto. O sea, no basta con que haya una sentencia de la Corte, no basta con que exijamos que hayan proyectos de ley frente al aborto, sino que a la par con esta reivindicación normativa y jurídica, hemos hecho un trabajo de movilización social y de trabajo con las mujeres y creyentes en Colombia para empezar a desculpabilizarse y a despenalizar de su conciencia el tema del aborto. La histórica decisión también exige por parte del Estado la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, mecanismos para la prevención del embarazo y programas encaminados a fortalecer el sistema de salud en todo el territorio nacional. Al Estado y principalmente a ciertos sectores políticos no les interesa implementar políticas públicas integrales de salud sexual y reproductiva, y sabemos que en este país lastimosamente la vida, los derechos de las mujeres no son una prioridad, no están en la agenda pública, no hace parte de los planes, de los proyectos, de las propuestas de muchos incluso candidatos políticos, gobernantes, personas que están en situación de poder. Esta situación no se puede convertir en que el aborto en Colombia se convierta en un mecanismo anticonceptivo. Salir a decir que las mujeres van a usar el aborto como un método anticonceptivo refleja, digamos, un gran desconocimiento. En Colombia el 90%, más del 90% de las mujeres en unión usan métodos anticonceptivos modernos, no necesitan abortar para hacer anticoncepción. De hecho, es mucho más fácil usar un anticonceptivo que realizarse un aborto. Y 5 personas no pueden plantearle a una nación algo tan atroz como permitir que se interrumpa una vida hasta los 6 meses de gestación. La Corte Constitucional tiene ese papel, o sea, le corresponde a la Corte Constitucional determinar si una ley es constitucional o no. La Corte Constitucional colombiana es una instancia legítima para tomar la decisión que tomó. Y toda la vida, en estos 30 años, hemos sabido que los magistrados son 9
y que las decisiones mayoritarias son con la mitad más uno. Entonces uno no puede deslegitimar la decisión porque como no le gustó el contenido, entonces empieza a decir que no les correspondía o que eran muy pocos. Esa es la Corte y es así por nuestra Constitución. Me siento orgulloso de la bancada Provida del Congreso. Es la primera vez que una bancada funciona de esta manera. Yo quiero pedir para mis colegas un reconocimiento, un aplauso de honra. La Corte Constitucional privilegió un derecho que no existe, que dice el derecho de interrumpir voluntariamente el embarazo. Eso no está consagrado en ninguna ley. Ha habido más de 30 intentos de proyectos de ley, muchos de los cuales eran proyectos de ley que buscaban retroceder en los derechos alcanzados, y quienes pues comprendemos un poco de derechos humanos, y hasta creo que todas las personas intuitivamente sabemos que un derecho a uno no se lo dan para quitárselo. Eso se llama técnicamente que los derechos no son regresivos. Socialmente, las cosas que se conquistan como derechos no se arrancan. ¿A quién se le ocurriría hoy decir que hay que imponer otra vez la esclavitud? A nadie. Creo que nosotros estamos abriendo una puerta diciéndole a los colombianos sí podemos ponerle freno a los excesos de la Corte Constitucional. Yo digo que la decisión que tomó la Corte Constitucional colombiana es una decisión pacífica, porque es una decisión que les permite a las mujeres que no quieren interrumpir el embarazo llevarlo adelante, y las que no quieren pueden interrumpirlo. No estamos obligando a ninguna mujer a dejar de ser madre y tampoco estamos obligando a ninguna mujer a ser madre de manera forzada. Pero también depende de que el Estado te proteja. Usted advierte que la Corte Constitucional pues no está, creada para legislar. Sin embargo, el Congreso de la República, que debería haber tomado una decisión con respecto al aborto, lo demoró y lo aplazó en forma indefinida durante más de 5 años, hasta que le tocó a la Corte tomar una decisión y fijar unas directrices frente a este fenómeno. ¿Qué pasó en el Congreso de la República del cual usted ha hecho parte? Hombre, es que el Congreso no está obligado a legislar. No tomar una decisión es tomar una decisión. Uno no puede pretender que es que el Congreso tiene que actuar de acuerdo a los designios de la Corte, porque el Congreso anda de acuerdo a los designios del Congreso. Pero además hay una razón de más para que haya sido la Corte, como también lo fue en el 2006, y es que el Congreso colombiano ha mostrado un absoluto desinterés para regular, digamos, y legislar sobre la materia. Esos proyectos de ley, que han sido muchos, no han prosperado en el Congreso, ninguno, ni los que estaban a favor, que son los que deberían haber prosperado, ni los que estaban en contra, que tampoco prosperaron, y nos dejan clara una cosa muy importante, y es que no ha habido argumentos suficientes ni potentes para decir que habría que quitarles derechos a las mujeres. Eso para nosotros es lo más importante. Representamos el 86% de los colombianos que decimos la vida se defiende desde la concepción. Una encuesta que realizó una firma Cifras y Conceptos en las 32 capitales del país a 2.277 hogares, y en el que el dato más relevante señala que el 65% de los consultados está de acuerdo con el aborto en las 3 causales. La mayoría de las personas, más del 62% en la primera encuesta que hicimos en el 2017, consideran que estas son decisiones que las mujeres deberían tomar de manera autónoma. ¿Y cómo se garantiza esa autonomía? Permitiéndoles que sean ellas las que tomen la decisión, no sometiéndolas a lo que opina el cura o el juez o el médico, sino dándoles un margen para que sean ellas las que, basadas en su propia conciencia, tomen una decisión, porque tampoco está claro en qué momento se instaló que aquí hay conciencias que son superiores moralmente a las de las mujeres. La mujer está embarazada. Si asesina a su hijo, seguirá siendo madre, pero de un bebé fallecido, un bebé muerto. Pues afortunadamente yo amo y adoro a mi hija, y he tratado de hacer todo lo posible porque ella esté muy bien, pero eso no quita que el papá de mi hija ha sido un irresponsable y que a él nunca nadie lo volteó a ver, porque él tampoco utilizó o pensó en un método correcto de planificación
cuando quede embarazada. Y claramente el hecho que este tema sea marginalizado en la opinión pública, en la agenda política, en los intereses y demás, pues hace claramente que no se convierta en una prioridad y no esté. Hoy estamos dando esa bandera, levantando esa bandera para recoger los 5 millones de firmas que nos permitan continuar el trámite del referendo por la vida. ¿Y por qué el referendo? Pues sencillamente porque es consultar la voluntad del pueblo por encima de las leyes que nosotros presentamos. Y eso es lo que tenemos que derrotar en este referéndum. Que también se cobije la vida hasta la muerte, porque tampoco compartimos la eutanasia. Y creo que llegó el momento histórico y lo vamos a lograr juntos, lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. Dios me lo bendiga a todos. O sea, esto no es un tema de la religión, esto no es un tema donde hayan dueños, por lo general hombres, que pueden dominar las decisiones de las mujeres frente a su sexualidad, a su reproducción. Entonces estas visiones fundamentalistas religiosas y fanáticas lo que han hecho es negar la posibilidad de que este debate se dé en la democracia, en la diversidad, en el pluralismo, y eso genera violencia. Amén y amén. En nombre del pueblo inconforme y agredido de Colombia por sus decisiones de despenalizar el aborto, asesinando niños a los 6 meses de gestación, queremos informarles lo siguiente a los 5 magistrados. Las amenazas habían sido reveladas por el supuesto grupo paramilitar, declarando como objetivos militares a los 5 magistrados que tomaron la decisión. Magistrados perversos, depravados, asesinos, macabros, terroristas de prenatal. Ya los tenemos identificados, ubicados, su hora de entrada, salida, color y placas de los vehículos, lugar de residencia. Los perseguiremos y los declaramos objetivo militar a ustedes y sus familiares. La orden de asesinar niños, según la leyenda bíblica, esto solamente ocurrió una vez en la existencia de la humanidad, lo cual fue ordenado por Herodes para matar e impedir el nacimiento de Cristo Jesús. En este país no funcionan las leyes, sino las balas, porque así ustedes mismos lo han determinado. Ustedes son incitadores a la violencia, a la criminalidad, a la delincuencia, y si no quieren entender por las buenas, entenderán por las balas. Y solamente les quedan 2 opciones. 1. Revocar la orden de asesinar niños a los 6 meses de gestación. O 2. Aplicaremos el objetivo militar. Águilas Negras, bloque capital. La verdad es que yo he visto las amenazas pues hacia los magistrados y también hacia personas, digamos, que trabajan como defensoras o que prestan servicios como un acto completamente incomprensible, no solamente porque es contradictorio de la manera más profunda, o sea, en nombre del derecho a la vida, de una vida potencial, donde no hay una persona, ¿tú amenazas de muerte a otras personas? Lo primero que tendríamos que decir y que tendría yo que decir es que yo no soy pro aborto. Yo soy una mujer que considera como feminista cuando salimos a las calles y escuchamos los cientos de voces de mujeres jóvenes que exigen educación sexual para poder decidir. Educación sexual que debe empezar en su casa, en la escuela, en las calles, en los medios de comunicación, para que la maternidad sea una condición deseada, esperada, que no rompa proyectos de vida. No puede ser que nos dé miedo hablar con nuestros hijos. No puede ser que nos dé miedo hablar con nuestros familiares. No puede ser que no le digamos a nuestras hijas que está mal abortar porque es que la hija nos dice que somos brutos o que somos medievales. Nos están arrinconando y no nos hemos dado cuenta y vea dónde vamos. Pero desafortunadamente en este país la educación está violentando la inocencia y pureza de los niños. Cuando llegue el momento adecuado, mi hija se encuentre en la edad correcta, le voy a hablar de educación sexual, le voy a contar mi experiencia y de hecho, si en algún momento mi hija llegase a quedar embarazada y ella quiere interrumpir su embarazo, o sea, la primera persona que va a ir a acompañarla
soy yo, porque es que ella debe confiar en mí y no está haciendo nada malo. Y igual, si decide embarazarse y tener un hijo, pues también va a contar con todo mi amor y con todo mi apoyo y mis cuidados, como conté yo con mi mamá para cuando tuve mi hija. Pero sí, claramente, eso va a ser un referente. Digamos, si hubiera la educación desde que ellos empiezan a entender sobre eso, por decir ya los de cuarto y quinto en adelante, ya empiezan a entender y en los colegios les dieran harta educación sobre eso. Entonces ellos pues no sufrirían ni pondrían hijos a sufrir porque digamos ellos se cuidarían ya mucho, ya irían a un médico, porque a veces ellos se hacen planes de planificar personalmente porque escuchan temas que no son verdaderos, ¿sí? Vea yo a Daniela yo le hablé eso, nunca se vaya a dejar creer que una planificación es lo que le diga el novio o lo que le diga una compañera, no, la planificación verdadera es ir al médico. Esta educación sexual tiene que tener un enfoque de derechos y tiene que estar basada en la evidencia científica. Debe incluir todo lo relacionado con la prevención del embarazo no deseado, es decir, la anticoncepción, con la prevención de infecciones de transmisión sexual y con el ejercicio de una maternidad y una paternidad responsable y consciente. Si consideran que antes del matrimonio se debe tener relaciones sexuales con la pareja porque llevan muchos años, porque son novios y se aman, pues pensaría que es importante que la mujer conozca su fertilidad. Los hombres 365 días del año pueden fecundar, las mujeres no. Sin embargo, los métodos de planificación que se desarrollan a nivel mundial van enfocados en la mujer. El ministerio, a pesar de haber hecho todos estos esfuerzos también incluso de capacitación en los territorios, equipos de salud, no ha logrado que toda esa información permee la población y haga que se traduzca en un acceso adecuado. Por eso estamos pidiendo, compañeros y compañeras, que no nos devolvamos frente a lo poco que ha avanzado la Corte Constitucional, frente a lo poco que ha garantizado la vida de las mujeres. La falta de educación sexual en las aulas y si lo ponemos en una condición de estratificación se ve evidente, ¿sí? Como que ha sido una de las principales como banderas y alertas que uno dice, es como si tienes menos acceso a educación, menos condiciones económicas, acceso a servicios, acceso a información, pues no vas a contar con las herramientas necesarias para poder atender tus necesidades básicas. Y el reconocimiento se ve estadísticamente, ¿sí? Donde las localidades con menores recursos económicos, con difícil acceso a educación, donde la educación no tiene la calidad que se pretende, donde las cátedras también de derechos sexuales y reproductivos no son sólidas, no marcan una solidez, un proyecto de vida, pues es donde más se tienen estas consecuencias. Mi hermana tuvo un niño a los 16 años y en sí a ella la juzgaron mucho porque tenía que tenerlo, lo tenía. Y en sí fue duro porque ya tuvo que dejar su estudio, tuvo que otra vez dedicarse a su hijo, ¿no? Entonces yo también tenía como las ganas de opinar del aborto, pero en cuanto una familia es muy religiosa y se meten que sí, entonces es mejor uno quedarse callado y quedarse atrás. Pues es que la verdad, digamos con mi mamá, no, yo quiero planificar, sí, porque pues igualmente yo tengo algo a futuro y así uno se cuide 100% no es seguro, ¿sí? Entonces, mamá piensa que no, que si uno llega a planificar entonces se va a acostar con cualquiera. Ellos lo ven como un tabú hablarme de sexualidad y creo que eso es lo que está mal, porque como no hay educación sexual, uno no sabe cómo orientarse en el momento de actuar. Yo llegué aquí al Colegio El Jazmín en el 2011. Cuando llegué aquí en el colegio era más o menos por año entre 2 y 3 estudiantes en estado de embarazo. Cuando llegué acá en el colegio estaba el proyecto de educación sexual con algunos tallercitos, no era muy frecuente y lo tenía era el área de matemáticas. Comenzó en el 2012, ¿sí? Y desde ahí hemos realizado varias estrategias y varias alternativas y ya puedo decir en este momento, en el 2022, que ha contado con muchas fases. Algo que hemos logrado es institucionalizar un día en el año que la llamamos Feria de la Sexualidad y
pues hemos tratado también en lo que es la Feria de la Sexualidad, invitar a los padres de familia que vengan, ¿sí? A veces se escandalizan mucho y cuando se llaman de pronto a estas escuelas de padres, pues es muy poca la asistencia que ellos hacen al colegio. Entonces lo que nosotros trabajamos dentro del proyecto es que se entienda que los derechos sexuales y reproductivos hacen parte de los derechos humanos. El proyecto de Líderes Pares nace con una propuesta de los estudiantes donde ellos dicen que es más fácil que los estudiantes le pongan más atención a su par, ¿sí? Más en estos temas de salud sexual y reproductiva que con una persona de pronto mayor. Los chicos se forman en 10º y en 11 en los temas de salud sexual y reproductiva para que ellos puedan también a su vez multiplicar y replicar esta formación a sus pares de cursos inferiores, que es basado con un profesional en el tema de salud sexual y reproductiva. Ellos han entrado un poco en la confianza con orientación y por eso creo que ha funcionado el proyecto, porque ellos hablan mucho conmigo después de los talleres y esa confianza es la que se ha generado en ellos para hablar con una persona que tenga conocimiento y pueda también ayudar a otros estudiantes de su misma edad. Una de las metodologías que nosotros utilizamos precisamente para desmitificar los mitos que tienen los estudiantes es comenzar con la definición de términos, hablar sobre lo que es sexo, qué es género, qué es identidad de género, qué es orientación sexual, y ni siquiera saben el concepto que es cada una de estas palabras. Escogí la palabra aborto ya que esta palabra es en sí todavía un tabú aquí en Colombia. Sabemos que la mayoría de embarazos y que se abortan son de adolescentes y estas adolescentes no acuden a clínicas por el modo hecho de que no cumplen los 3 requisitos que tiene la ley en Colombia. También porque deberían saber que la vida no es tan simple como decir yo tengo a ese niño y lo voy a cuidar porque la gente me lo dice, porque en un futuro ellas las que van a sufrir. Yo la verdad apoyo el aborto. Sé que lo que piensan es como no, pues antes de tener relaciones porque no se cuidó. Pero muchas veces uno es muy sensible, uno actúa por naturaleza y no por razón. Entonces por eso considero que pues el aborto debería ser legal, aparte que es como el cuerpo de uno, y si uno considera que no quiere tener un hijo no tiene por qué tenerlo obligadamente. Digamos, lo que todos dicen es si tiene un hijo, si se atrevió a abrir las piernas tiene que tenerlo obligatoriamente, pero estas personas solo se fían mientras está en el vientre, después nadie se lo va a ayudar a cuidar. La iglesia y digamos la familia, ante todo la presionan a tener un hijo y las juzgan por simplemente haber tenido relaciones a esa. Y pues a veces generamos como la controversia y la discusión con respecto a lo que ellos piensan del aborto. Si tú tienes planificada tu vida a futuro y por X o Y motivo quedaste embarazada, de pronto porque no tuviste el dinero o bueno, entonces si en ese momento no está en tu vida tener hijos, entonces ¿por qué hacerlo? O sea, es verdad, la vida se respeta, pero también tus planes a futuro también. Simplemente ahí dice que ahí es un derecho y si cumple con los 3 requisitos, así no tenga seguro médico, puede acudir a un hospital. Y el hospital está en obligación de tratar, digamos, y ayudarle al aborto. Pero apoyo el aborto, pero no que entonces lo haga consecutivamente. Tratamos en lo posible, pues obviamente de no influenciar sus ideologías y sus pensamientos, pero la información con respecto a lo que es el aborto, las consecuencias, las causas y las causales por las cuales se puede abortar, lo manejamos en uno de los talleres, porque es una información que de una u otra forma nosotros tenemos que darle a los estudiantes, atendiendo al derecho a la información clara y veraz que tienen todos los jóvenes y los adolescentes con respecto a este tema. Y porque el nerviosismo de informarse, digamos, de sexualidad siempre va a haber como el miedo de decir, ¿será que busco esto en internet o será que tengo el derecho a hacer esto? Hemos tratado de hacer escuela de padres precisamente para que los padres también se formen en estos conceptos, pero los padres no nos colaboran en las actividades y cuando se llaman de pronto a estas escuelas de padres, pues es muy poca la asistencia que ellos hacen al colegio. O sea, no quieren de pronto ni hablar ellos con sus hijos con respecto a la salud sexual y reproductiva, pero tampoco quiere que el colegio entre a dar esa formación o esa información.
La mayoría de las niñas inician su plan de planificación ya a partir de los 15, pero siempre está el miedo de decir a los padres porque es que ya inician su vida sexual. Entonces eso siempre hay nervios. Entonces es algo como que se tiene que hablar primordialmente en la casa, porque si tú no quieres que tu hijo esté embarazado o quede embarazada, hay que tomar alternativas y hablar del tema. Y a veces, como les digo, la parte de la religión ha sido muy difícil porque pues cada una de las religiones tiene su forma de pensar, ¿sí?, y de actuar con respecto a la salud sexual y reproductiva, tanto de ellos como de sus hijos. Uno de los resultados significativos del proyecto de educación sexual ha sido la reducción en el número de niñas en estado de embarazo. Cuando llegué a la institución era entre 2 y 3 niñas en estado de embarazo por año, ¿sí? Después de la implementación de todas estas acciones que hemos realizado, empezó a bajar el índice, más o menos en el 2014, ¿sí? Del 2014 al 2018 teníamos una niña en estado de embarazo y a partir del 2018 ya llevamos 0 niñas en estado de embarazo. En este momento ya tenemos, digámoslo así, como una plantilla donde está con sus objetivos, con su metodología y con las capacidades humanas a trabajar o a fortalecer, y ya pues estamos en vista de si se puede publicar esta plantilla para que se pueda replicar en otras instituciones. Si el niño hubiera estado con la mamá, pues el niño iba a tener una educación mucho más, porque la mamá es la mamá. Yo soy la abuela, igual trato de dársela, pero no es igual, porque lo primero, el niño sabe que yo no soy mamá de él. Tomás pues me toma el pelo porque ya sabe que todo el mundo dice que la mamá está en el cielo, que yo soy la abuela, pero él me dice mamá porque todos me dicen aquí mami, ¿sí? No al aborto. Y empezando por esa palabra, siempre inmersos en una discusión entre aborto y no aborto. Pero gracias a Dios y a un Espíritu Santazo, como lo llamo yo, se cambia la palabra. Nos vamos con una palabra que es el derecho a nacer. Y este sea el primer paso para poder lograr modificar la Constitución en 3 básicos artículos. El presente proyecto de referéndum busca reafirmar la existencia de los derechos humanos de los no nacidos, reconocer su personería jurídica y fortalecer la libertad de conciencia. Que no existe un derecho a la interrupción voluntaria del embarazo ni al aborto,